Los imperios europeos. Mientras en el centro y este de Europa, tres imperios, turco, astrohúngaro y ruso, representaban el inmovilismo. Otra potencia industrial, Alemania, gozaba de un creciente protagonismo. La Rusia zarista, Rusia, apenas había iniciado su revolución industrial, estimulada por capitales franceses y Nicolás II. Mantenía intacta la autocracia zarista. No obstante, el descontento por la derrota ante Japón en 1905, el inmovilismo del régimen y los tímidos procesos de industrialización favorecieron los anhelos de reformas que culminaron en el movimiento revolucionario de 1905. El imperio se formó en 1867 a raíz del compromiso austrohúngaro, que unió Austria y Hungría. El imperio austrohúngaro es conocido por ser una de las más grandes potencias económicas y culturales del siglo XIX. Ya formado, el imperio invadió los territorios ocupados por los turcos, como Bosnia y Herzegovina, los cuales pasaron a formar parte del imperio. Pero en 1914 asesinan a Francisco Fernando y a su esposa. Por ello, el imperio austrohúngaro le declaró la guerra y así empezó la Primera Guerra Mundial. El imperio empezó a desintegrarse. Por ello, el nuevo emperador, Carlos I, negoció para conseguir paz. Pero en 1919, el imperio se disolvió totalmente. El Imperio Otomano fue un estado multiétnico y multiconfesional, gobernado por la dinastía Osmanli. Era conocido como el Imperio Turco o Turquía por sus contemporáneos. La capital del Imperio Otomano era la maravillosa ciudad de Constantinopla. En 1906 se fundó el Partido de los Jóvenes Turcos, que defendía la reanudación del programa reformista del Tanzimat y que obligó al sultán a promulgar una nueva constitución. En este mismo año, el Estado derrocó al sultán e impusieron a su hermano Mehmed V, quien impulsó la existencia de la educación, la introducción del sufragio universal masculino y el servicio militar obligatorio. Algunas colonias que gobernó fue Hungría, Podolia, Georgia, Bulgaria, Albania, Ucracia, entre otras. Si de algo no cabe duda, es de que Alemania siempre ha sido el niño raro con demonios internos y tendencias psicópatas al que todos volteamos a ver. Esa curiosa historia de cómo inició el segundo imperio alemán. El emperador, Guillermo I, no es el protagonista de esta historia. Ese es el canciller Otto von Bismarck. El joven Bismarck era insaciable, bebía con sus amigos hasta que todos caían desmayados y él era el último en pie. Y nunca rechazaba un enfrentamiento. De hecho, cada vez que quería demostrar su hombría, lo hacía por medio del combate. Y es que todos eran sus hijos en el esgrima, que era como el FIFA o el Fortnite de su pueblo en esa época. Se ganó el respeto de todos porque solo perdió una sola vez en toda su vida. Con esa misma tenacidad, evitó los trabajos en oficinas, los cuales él consideraba aburridos, y fue por más acción, la cual consiguió en la política. Bismarck odiaba a la revolución que había en Prusia, pero la verdad, si mi país se llamara así, yo también iniciaría una revolución. Logró detener este movimiento e inició más guerras en conjunto con otros ejércitos, lo cual mencionaremos más adelante. En una de sus victorias había anexado a su nación a Francia, pero luego, como la vieja y chismosa y peleonera que es, decidió modificar un comunicado que lanzó el emperador Guillermo I, todo con el fin de provocar a Napoleón III, que gobernaba Francia en ese entonces, y fue así como entraron en guerra en 1870,
porque por supuesto el nombre de Napoleón ya lo dice todo y se le ocurrió que era muy buena idea meterse con uno de los ejércitos más grandes en ese tiempo. Entonces, obviamente perdió. Entonces, mientras tanto, en 1870, en México se estaba fundando el Instituto Oriente y en Estados Unidos se comenzó a construir el puente de Brooklyn. Con este hecho es como se instaura el segundo Reich alemán en el Palacio de Versalles, donde Otto von Bismarck es proclamado primer canciller imperial. Incremento de la tensión internacional. Otto von Bismarck fue un político multidisciplinar que en 1862 es nombrado de jefe de gobierno de Prusia a canciller de Alemania por el emperador alemán Guillermo I. Teniendo el control de Europa, su primer objetivo era la unificación alemana, por lo que emprende 3 guerras: la de ducados en 1864, la guerra ruso-prusiana en 1866 y la guerra franco-prusiana en el año de 1870. Finalizada la guerra franco-prusiana en 1871, la Alemania de Guillermo I se convirtió en una potencia de primer orden en Europa por Bismarck. Igualmente tenía como objetivo mantener la hegemonía de Alemania en Europa, en el que implicaba aislar a Francia y mantener relaciones con Gran Bretaña, la máxima prioridad británica. Esto era por medio de su política exterior, conocida como Realpolitik, en la que sería llevada a la práctica por medio de un sistema de alianzas y pactos que llevaría como nombre sistemas bismarckianos. En estos se componían de 3 sistemas. El primero era del año de 1872 a 1878. Estaba formado por el entente de los emperadores: Alemania, Austria y Rusia. En Alemania estaba Guillermo I, Francisco José en Austria y Alejandro II con Rusia, teniendo como propósito la solidez del principio monárquico y trayendo como consecuencia que Francia quedara aislada. La alianza se rompe por rivalidad entre Austria-Hungría y Rusia en la Guerra de Balcanos en 1875. El segundo sistema del año de 1879 a 1886 es constituido por la doble alianza entre Austria-Hungría y Alemania contra Rusia, posteriormente triple alianza con la incorporación de Italia. Y el tercer sistema se conforma de los años de 1887 a 1890, en el que se renueva la triple alianza y se aporta el Tratado de Reaseguro de Alemania con Rusia y los acuerdos del Mediterráneo entre Italia, Gran Bretaña, Austria-Hungría y España. Como resultado del modelo Realpolitik, se crea la Triple Alianza en 1882, inicialmente integrado por Alemania y Austria-Hungría, y después Italia. Además, la no renovación de tratados de Alemania con Rusia debido a su fuerte enemistad con el Imperio Austrohúngaro. Francia aprovechó el distanciamiento de Rusia con Alemania para firmar en 1892 una convención militar y secreta con Rusia para perdonar sus deudas. En 1904, Francia y Reino Unido, después de varios años de ser contrincantes, deciden unirse en el Acuerdo Entente Cordiale contra Alemania. Para el momento, Francia contaba con 2 aliados, Rusia y Reino Unido, quienes también habían sido enemigos, pero Francia logra unirlos para así crear, en 1907, el Triple Entente. Paz armada se le llamó al periodo de 1905 a 1914, donde las tensiones entre la Triple Alianza y el Triple Entente provocaron una carrera de armamento y crecimiento de sus ejércitos en prevención de una inminente guerra. Una guerra que podría ser desatada por cualquier conflicto. Una guerra que amenazaba con ser de carácter mundial. El aumento de la tensión, la escalada hacia la guerra. Surgieron varios conflictos que fueron acentuando el clima de enfrentamiento y que quedaron localizados en 2 zonas específicas: Marruecos y los Balcanes. En Marruecos se llevó a cabo la primera crisis marroquí en 1905, solucionada en la Conferencia de Algeciras en 1906, que reconoció la supremacía francesa sobre Marruecos.
La segunda crisis marroquí fue en 1911, que fue provocada porque Francia amplió sus dominios en Marruecos. Alemania envió un acorazado en señal de intimidación, y la crisis se resolvió tras conceder compensaciones a Alemania en el Congo. En los Balcanes, donde confluían los intereses austriacos, rusos, turcos y serbios, terminó convirtiendo la zona en territorio de conflicto. La primera crisis balcánica fue de 1908 a 1909. Se originó cuando Austria-Hungría se anexó al territorio de Bosnia-Herzegovina, lo que incrementó la hostilidad de Serbia y de Rusia, recelosas de la influencia austriaca en la región. La segunda crisis balcánica fue de 1912 a 1913. Surgió al atacar la Liga Balcánica, constituida por Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro, al Imperio Turco, para arrebatarle sus dominios en los Balcanes. Bulgaria, descontenta con el reparto de Macedonia entre Grecia y Serbia, atacó sus antiguos aliados, pero fue derrotada.